al pastel, a la palabra del Señor. Y vamos a nuestro versículo base, es Proverbios, el libro de Proverbios 16:3. Después de Salmos está Proverbios. Hermanos, si le ayuda a... Sí, Proverbios 16:3. Antes de empezar, quiero agradecer al Señor por todas esta semana que hemos pasado. Ha sido de bendición grande. Estuvimos en la boda de los hermanos Edilsa y Leslie. Ha sido una gran bendición este sábado y los tenemos en nuestro corazón. El Señor es perfecto y el Señor une a su cuerpo, y damos gracias por haber puesto en su corazón el habernos invitado para ser padrinos de lazo. Que Dios les bendiga, que les llene en todo tiempo de bendición, esté siempre en medio de ustedes en sus vidas. Hemos visto ya dos de los estudios. El primero fue una mente transformada, renovando nuestra mente, y después una mente transformada. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Inclinen su rostro ahí donde están. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. De antemano, Padre Santo, damos gracias porque nos has ido edificando, Señor, en la renovación, Señor, de nuestra mente, Padre. Sabemos que esto es una pelea, una lucha, Señor, que la victoria ya está dada por tu Hijo amado, Señor, porque Él venció la muerte, Padre, y nos ha resucitado junto con Él. Pero sabemos, Padre Santo, que hay un camino, Señor, y ese camino es angosto, Señor. Es un camino, Padre Santo, donde nosotros tenemos que dar ese paso de fe, esa renovación de nuestra mente, esa lucha, Padre Santo, a través de tu Espíritu y a través de Cristo, para que verdaderamente seamos vencedores y logremos coronas para tu Hijo, Padre, y lograr llegar a ese reino que tú prometes, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, guiando, Señor, en esta tercera enseñanza, Padre. Estoy a tus órdenes, Padre Santo, aquí puestas, Señor, que no sea palabra mía, sino tu Espíritu fluyendo, tocando los corazones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén, amén. Se pueden sentar. Entonces, como les decía, el tema de hoy es el cristiano con mente no renovada. Hemos visto renovando nuestra mente, de ahí seguimos con una mente transformada, y ahora el cristiano con mente no renovada. Hay muchos cristianos, como hemos dicho anteriormente, incluso el Señor fue que puso esta enseñanza en mi corazón, de que viéramos lo que es la renovación de la mente. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que son salvos, pero tristemente están dormidos, como las doncellas de las vírgenes. Fueron llamadas las vírgenes y solamente la mitad de ellas pudo entrar a la cena de bodas, pero las otras se quedaron fuera. ¿Por qué? Porque no tenían aceite. Entonces, hay muchos cristianos salvos, pero que sus mentes no han sido renovadas y no están caminando con el Señor después de ser salvos, y por lo cual permanecen igual que antes de ser salvos. Si la mente de los creyentes no es renovada, no podrán ser útiles en las manos de Dios. Por lo tanto, la mente no solo necesita ser nueva, sino también renovada. Nuestro versículo base lo dice claramente:
encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Miren cómo lo dice en esta palabra, claramente, los pensamientos serán afirmados. Estamos dando seguimiento, como les decía, al estudio de la renovación de la mente. Y en el estudio anterior vimos cómo cuando el apóstol Pablo suplicó a los hermanos de Éfeso, y no solamente le está hablando a la iglesia de Éfeso, sino también a nosotros el día de hoy, porque este es la Biblia, nos habla a nosotros en el presente. Pasarán generaciones y generaciones, pero la Biblia es un eterno presente. Y el apóstol Pablo nos pide que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Él se lo dice a la iglesia de Éfeso. Y mira cómo les dice, en culto racional. O sea que está pidiendo que razonemos, que usemos nuestra mente y que no seamos conforme a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Ya creíste, ya eres salvo, ahora tienes que caminar de manera racional, o sea, pensando con una mente transformada. Y solamente a través de una mente transformada, renovada, se puede caminar con Dios, caminar con Él, por Él y para Él. Porque a través de la mente renovada, de una manera consciente, se puede sentir lo desvalidos que estamos sin Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice su palabra, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. O sea que Él nos da todo para que nosotros podamos caminar con Él. El Espíritu de Dios hemos visto que es suficiente para ayudarnos con nuestra disposición a tener dominio propio para lograr una mente renovada. O sea, los pensamientos, como decía en la enseñanza mi esposo el domingo, llegan los pensamientos porque el enemigo, el Señor reprende en el nombre de Jesús, Él está en los aires. Entonces te llegan los pensamientos de todo lo que ves, de todo lo que hay, pero en nosotros está qué pensamientos le vamos a dar acción, los buenos pensamientos o los malos pensamientos. Ahí está la lucha. Si nosotros permitimos que lo malo anide en nosotros, ahí quedas. Entonces, no es tampoco por medio de rituales, no es por medio de costumbres o de una conducta personal o leyes que una persona se puede acercar a Dios, no es así. Cuando hay una renovación de la mente, se camina con Dios y te mantienes suficientemente despierto para oír su voz, sus indicaciones en cuanto a su voluntad y sus propósitos en tu vida. Yo me acuerdo al principio cuando llegué y empecé a escuchar las enseñanzas y yo escuchaba a los pastores que decían, es que el Señor me dijo, es que yo sentí, y yo decía, wow, ¿cómo será eso? Increíble, ¿no? Pero cuando tú te empiezas a caminar, empiezas a buscar de Dios, empiezas a renovar tu mente, empiezas a tener esa acción de decir, esto no me sirve, esto ya fue de mi pasado y voy viendo para adelante. Lógicamente, para que yo pueda vencer, tengo que leer la Biblia, tengo que congregarme, tengo que estar alabando, mi mente la tengo que empezar, mi alma a limpiar, porque trae toda la basura del pasado, ¿me explico? El cerebro trae aquí es un área donde va guardando todo lo que tú has vivido. Entonces nosotros tenemos que luchar y empezar a limpiar todo eso. Entonces tenemos que también nosotros poner de nuestra parte, si no, no va a haber un avance. Entonces tenemos que tener siempre presente que se empieza por el cumplimiento de sus mandamientos. Lo vimos en la enseñanza anterior. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuáles son sus mandamientos del Señor? En el Antiguo Testamento son, no me acuerdo la cantidad, pero en sí
se basaron en los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero cuando vino Jesús, el tiempo de la gracia, Él le dijo, ¿cuáles son? Le preguntaron: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, y amar al prójimo como a ti mismo. En esos dos Él los basó, o sea, en el amor. Entonces, si nosotros tenemos que amar al Señor, tenemos que ponerlo primero a Él en todo y poner a los demás, o sea, tener un corazón de misericordia, un corazón de piedad. Eso es lo que nos manda el Señor. Recuerden que los mandamientos se dan también para que sean observados, para que sean obedecidos, porque muchos podemos decir, ah, no, yo sí creo en el Señor, pero si no lo pones en acción, si yo no me pongo a leer la Biblia, si yo no me congrego, si yo no le alabo, si yo no busco, entonces ese no es amor. O sea, yo puedo decir, por decir, José, tú puedes tener una novia, pero si no le buscas, si no le atiendes, si no le ves, ¿cómo puede ella saber que estás enamorado, que estás, verdad? Tiene que ver. Entonces es lo mismo con el Señor. Si nosotros estamos amando al Señor, tenemos que demostrarle nuestro amor. Y mientras no pongamos en práctica esto, nada hemos hecho de positivo. Se debe tener obediencia a la palabra de Dios, pero obediencia, porque no como decía anteriormente, porque podemos también, como dijimos, no es por medio de la ley, no es medio por cumplir ante el hombre, no, tiene que ser de corazón, tiene que ser de lo más profundo de nosotros. Además hay algo muy importante: oír, y esto es tremendo, oír los mandamientos y dejar de obedecerles es infinitamente peor que nunca haberlos oído, especialmente a la luz del inminente regreso de Cristo y su juicio venidero. Sabemos que Él está pronto, pero aún así, viniera mañana o viniera en 10,000 años, si no cumplimos sus mandamientos sabiendo cuáles son, es peor. Hemos visto que por lo general llamamos corazón, según la Biblia, lo que es corazón, según la Biblia, es la conciencia que está en el espíritu del hombre, junto con la mente que está en su alma. Repito, para la Biblia, cuando la Biblia dice corazón, se refiere a la mente. Y está el espíritu del hombre junto con la mente que está en su alma, o sea, los dos actúan. El espíritu es el órgano con que el hombre se comunica con Dios, porque nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y a fin de tener una relación íntima con Él, tenemos que usar nuestro espíritu para entender su voluntad y conocerlo. El corazón, que es la mente, expresa todo lo que éste contiene. En el corazón, o sea, en la mente, opera la conciencia. Repito, en el corazón opera la conciencia. Muchas veces en tu mente te llega algo y tú dices, bueno, lo haré, no lo haré, y ahí entra la conciencia. Y la mente. La conciencia te dice una cosa y la mente te dice otra. La mente te dice, no, pues es que si me gusta lo voy a hacer, pero la conciencia te dice, no lo hagas, no te va a ir bien. Entonces ahí las personas van a actuar a través de sus valores morales. Vimos ejemplos en el estudio anterior que nos dejó muy claro de por qué hay muchos fracasos en los cristianos. Ahora, en el futuro, ¿cuál es la parte del hombre que va a ser juzgada? Dios juzgará las cosas ocultas del corazón. Por lo tanto, a fin de acercarnos a Dios, debemos tener un corazón bueno. Pero para tener un corazón bueno, tenemos que tener una mente limpia, porque uno podrá engañar a todo el mundo, pero la mente, el corazón, ¿quién lo ve? El Señor. Entonces, tenemos que tener una mente limpia.
El apóstol Pablo nos insta a que ya no andemos como los gentiles. Él cuando le habló a los Éfesos, les dijo eso: ya no anden como los gentiles, o sea, como las personas que no conocen de Cristo. Porque un cristiano nacido de nuevo, ya Dios le ha implantado en su corazón, en él, un corazón y un espíritu nuevo. Por eso es importante entender la relación entre la mente y el creyente. Es por eso por lo que se necesita una mente renovada, porque la mente renovada va a ir acorde con la intuición, que es parte del espíritu, y podrá actuar en el alma conforme a la voluntad y propósitos de Dios. O sea, si tú vas limpiando tu mente, si tú estás permitiendo, ya no dejando todo lo malo fuera, todo lo que fue el viejo hombre, vas renovando tu mente, entonces el espíritu a través de la conciencia te va a tocar en tu corazón, y entonces ahí, José, vas a empezar a sentir cuando el Señor te habla. Tú vas a sentir, ¿por qué? Porque estás limpiando tu mente, estás actuando, empiezas a buscar en oración, vas a empezar a buscar en la lectura. Entonces de repente en una cosa mínima tú mismo vas a decir: ay, yo sentí algo. Es el espíritu. Y ahí entonces así nos pasó a nosotros. Hablamos también de que el cerebro es parte del cuerpo. No se me pierdan, por favor. El cerebro es parte del cuerpo. La intuición es parte del espíritu. Y la mente es parte del alma. Repito, el cerebro es parte del cuerpo, o sea, es lo físico. La intuición es parte del espíritu y la mente es parte del alma. Hemos dicho que cuando una persona es nacida de nuevo, se le llama salva. ¿Por qué se le llama salva? Porque ha entrado la luz del Evangelio de Cristo a su vida y se le quita la venda de los ojos. Y esto es por gracia inmerecida, un regalo inmerecido de Dios que no tiene precio. Entonces, ser salvo significa conocer a Dios. Cito Juan 17:3, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando nosotros entra la luz del Evangelio, empiezas a definir lo que es, quién es Dios y quién es Cristo. Porque cuando uno empieza, dices: bueno, ¿a quién le voy a orar? ¿Le oro a Jesús? ¿Le oro a Dios? ¿O al Espíritu? Y te empiezas a controversia. Pero cuando tú empiezas a buscar del Señor, a limpiar tu mente, yo lo pasé, yo oraba y llegué en esos momentos en que empecé a dudar. Yo decía: ¿a quién oro? Hasta que te va llegando la palabra y puedes entender que Jesús es nuestro intercedor, que Él lo envió su Padre a nosotros. El Padre nos amó primero, por eso lo envió para nuestra salvación. Cristo vino primero por amor al Padre y por amor a nosotros, pero primeramente por amor al Padre. Él fue obediente, Él fue manso, Él fue humilde y siempre estuvo santo, ¿verdad? Él nació santo, Él no estaba contaminado. Entonces, ahí en ese punto fue cuando el Señor me hizo ver y conocer los tres en uno: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A Él sea la gloria. Por eso dice: esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El apóstol Pablo, él mismo, él era un hombre conocedor de la ley, él amaba a Dios. Por eso él decía: ¿quiénes son estos? Esos no, es una secta. Cuando hablaban de Jesús, él lo odiaba y él empezó a matarlos y empezó a seguirlos, hasta que el Señor tuvo misericordia
y se lo encontró camino a Damasco, lo hizo caer en ese caballo y le dio primero lo dejó ciego 3 días, pero cuando dijo: ¿quién eres, Jesús? Ahí el Señor le llegó la luz a Pablo, y él pudo entender ya a Dios, conoció a su Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Ananías le puso las manos y oró por él, el Espíritu Santo posó en él, y desde ese momento él se entregó totalmente al Señor, pero él pudo definirlo a los 3 en uno: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero como les digo, para eso se necesita caminar con Él, por Él, para Él, en una mente renovada, para llegar al reino que Él promete. Dios, a través de su Espíritu, exhorta a la iglesia que llegue a tener un conocimiento del poder y la gracia de Dios en Cristo. El propósito de Dios, su poder, su revelación, su plenitud, todo esto para con la iglesia, sus estándares y la importancia de su armadura en la vida del creyente. Pero también, como les digo, tenemos que dar un paso de fe, tenemos que ser unas personas con decisión. Ya lo que no me edifica ya no lo voy a ver, porque ¿cómo voy a renovar mi mente si sigo viendo programas que no me edifican, si sigo viendo cosas que no, en lugar de adelantar con el Señor, no va a haber nada, va a haber oscuridad? Ahora, vamos a centrarnos en cómo actúa un cristiano o una cristiana con una mente no renovada, porque tenemos que entender todo. Cuando la mente del cristiano nacido de nuevo no es renovada, ¿qué va a pasar? Se va a relacionar con los demás de la manera como se actúa cuando se es inconverso. O sea, no le importa si está con personas que están diciendo groserías, no le importa si hay gente que está viendo chistes de doble, como dicen, de doble sentido, todo ese tipo de cosas. Entonces, la persona, ahí te das cuenta que no tiene una mente renovada, porque no le importa estar con ese tipo de relaciones. Porque una persona que está buscando su mente renovada se tiene que apartar y se tiene que llenar con las cosas que el Señor le va a edificar. Ahora, ¿cómo vamos a dar otro ejemplo de este tipo de personas? Critica. Una persona de mente no renovada todo el tiempo está criticando. No confía en nadie. Siempre tiene dudas en cuanto a las relaciones con los demás. Le invito a usted, si es nacido de nuevo, se pregunte a usted mismo: ¿cómo es su relación con las demás personas? ¿Qué es lo que usted piensa de ellas? De ahí usted se va a dar cuenta si usted tiene una mente renovada o no. Si usted siempre ve las cosas negativas de las personas, si está criticando, si está pensando que le van a caer, que le van a actuar mal, así aunque le actúen mal, una persona de mente renovada siempre va a dar, siempre se va a entregar, se hace un lado, simplemente si no le edifican, se hace un lado. La Biblia dice que el Señor Jesús nunca juzgó a nadie de acuerdo con lo que veía o con lo que oía. No, Él lo juzgaba todo de acuerdo con el sentir de su espíritu. Cuando tú andes en el espíritu, tú mismo sientes cuando ves personas, no, y te haces un lado. El mismo espíritu te aparta, el mismo espíritu te hace ver los espíritus que trae esta persona, los espíritus que trae esta otra. Pero nosotros juzgamos a los demás de acuerdo con lo que vemos y escuchamos, cuando no eres de mente renovada. Sería maravilloso que pudiéramos, como Pablo, probarlo todo. La mente de un creyente que critica está equivocada. Cuando el apóstol Pablo escribió a Filemón, él hizo hincapié del amor y la fe de Filemón. Y esa es la conducta de un cristiano nacido de nuevo. Y les voy a invitar a que veamos Filipenses 1, del 5 al 7. Libro de Filipenses. Dice así la palabra:
Filipenses 1, 5 al 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Miren cómo dice el apóstol a Filemón. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ya ven una persona de mente renovada, miren cómo es. Tiene amor para con los santos, participa con una fe eficaz. O sea, es una persona que edifica, una persona que ayuda, una persona que se entrega. No importa si le pagan mal, no importa, pero es una persona que da, que no critica. Y siempre está en los momentos para confortar los corazones. Eso es lo que hace una mente renovada. No está criticando, no se anticipa, participa en la fe eficaz del conocimiento de todo el bien que se obtiene solo por medio de Cristo, conforta los corazones, conforta a los hermanos en la fe, no juzga, sino edifica. Esa es una mente renovada. Si un creyente menosprecia a todos los demás, debe haber algo errado en su mente. Por lo tanto, cada vez que se ve a los demás y se les escucha hablar, debemos preguntarnos si los menospreciamos. Si es así, es porque la mente, que es el corazón, es mundano y lleno de vejez. Las personas mundanas siempre piensan que los demás son malos, que están equivocados y que esconden algo en sus palabras, así como el relleno que se esconde dentro de un pastel. Así, no se debe pensar así. La razón por la cual se tiene esta clase de pensamientos es porque la mente no ha sido renovada y que también Satanás trabaja en ella. El Señor reprenda. Todo lo que proviene de Adán sirve de base para que Satanás trabaje. Busca tus propias concupiscencias. Entonces, yo le invito, mi querido oyente, a que se examine su corazón, que es su mente. Si solamente está criticando, si solamente está señalando, si solamente está con dudas y todo, pídale al Señor que le ayude a renovar su mente, a limpiarla. Cuando le lleguen esos pensamientos de cualquier persona, rechácelos. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Acaso yo soy monedita de oro? Así, póngase. Yo mismo puedo ser pie de tropiezo y así, poco a poco, si el Señor lo ve en su corazón, porque Él ve lo profundo, con tu espíritu, con su espíritu te va a ayudar. Pero Él quiere ver que tú des el primer paso. Ahora, hemos hablado de la relación de la mente con el creyente, o sea, su corazón con su conducta. Ahora vamos a hablar cómo es la mente que no ha sido renovada con respecto a Dios. Ese tipo de personas tienen las siguientes características. 1. No pueden confiar en Dios. 2. No puede conocerlo de la misma manera que conoce al Señor Jesús como su Salvador. Y tiene muchas dudas. Duda del poder, de la sabiduría y la bondad de Dios. Buscan ayuda por todos lados, buscan psicólogos, buscan esto, buscan el consejo del hermano, del padre, del hijo, en lugar de ponerse de rodillas, orar y buscar del Señor. Tal vez no te conteste hoy, tal vez te conteste, no sabemos cuándo, pero si tú te entregas confiadamente en el Señor, cambia tu vida. Pero esas son las características de la gente no renovada con respecto a Dios. No creen en Él. No creen en el poder de su fuerza. Parece que no han leído nada del Antiguo Testamento. Cómo Él abre los mares, cómo Él te da el alimento. Él es el maná. Él es todo. Él solamente quiere que te entregue. Él mismo les hizo ver al pueblo de Israel en todas las peleas que ellos tuvieron. Él les hacía que quedaran ellos con el mínimo de hombres contra miles que les duplicaban, que les triplicaban. Eran 1 contra 10,000. Y el Señor les hizo ver que no era a través de ellos, sino era a través de su poder. Entonces, ¿qué más queremos? Recuerden que tenemos un Dios trino, aunque es uno.
Como ya les había dicho, Deuteronomio dice, en Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A través del caminar con el Señor, al principio hay confusión, sí, pero a través de ser obediente a su palabra, buscando la renovación de nuestra mente, el Señor te hace conocer tanto a Él mismo, a su Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esclarece tu mente y tu corazón a cada uno de ellos. Y es precioso cuando tú ya te define el Señor en tu corazón a cada uno de ellos, que son uno. Y el cristiano que no ha sido renovada su mente con respecto a Dios, tres aspectos constituyen su actitud hacia Dios. Duda del poder de Dios, pues piensa que Dios no puede. Duda de su sabiduría, ya que le parece que Dios está equivocado. Y duda de la bondad y del amor de Dios, puesto que se imagina que Él no quiere amarnos. Además, dicha persona no entiende las Escrituras ni las enseñanzas de Dios, debido a que su mente está confusa y no puede ser iluminada por Dios. Es verdad que este individuo fue iluminado en el momento de su conversión, sí, pero si su mente se hubiese mantenido abierta a Dios cada día, su condición no sería tan pobre ni se dedicaría a criticar. Y en lo contrario, si abriera su mente, recibiría mucha iluminación. Pero si no, solo son mensajeros que pasan a otros lo que han recibido sin recibir nada directamente de Dios, y esa mente estará equivocada. Si dependemos de otros para recibir lo que ellos han recibido y luego transmitimos lo poco que recibimos, no seremos muy útiles. Aparte, es bello que uno tenga esa necesidad, ese deseo de conocer de Dios, de poder decir: wow, si ellos sienten eso, yo también quiero sentirlo, porque el Señor tiene sus brazos abiertos, es para todo aquel que quiera. Ahora, es importante entender que entre los cristianos con mente renovada se ayudan entre sí, se apoyan entre sí, se alientan entre sí. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en una guerra espiritual y se pasan desiertos. Claro, hay dudas, hay desiertos. Es cuando uno siente como que no sientes nada y como que ¿dónde está Dios? Porque sí pasa. Hay dudas de repente, hay aflicciones, también hay alegrías, pero todo esto nos une para estar como cuerpo de Cristo, alentándonos, apoyándonos y marchando como ejército de Cristo, no aislándonos. No, es cuando más tenemos que estar juntos, en las buenas y en las malas. Ese es el verdadero cristiano, los que están en grupo, o sea, como cuerpo de Cristo, con una mano construyendo muros y con la otra peleando la palabra de la fe. ¿Por qué digo construyendo muros? Cuando Nehemías, cuando ellos fueron a reconstruir el templo, todas las murallas de Jerusalén, ellos estaban siendo atacados. Entonces ellos con una mano estaban construyendo y con otra mano estaban con la espada. Entonces así también nos manda el Señor, a que con una estemos construyendo los muros y en la otra peleando la pelea de la fe. ¿Y cuál es peleando? La palabra. Esa es nuestra espada, que nos alienta, que nos motiva y que nos permite ver y sentir como los ángeles del Señor son ángeles custodios, ángeles guerreros, están peleando por nosotros en los aires. Siempre hay ángeles alrededor. Cuando nosotros buscamos del Señor, los ángeles nos guardan, los ángeles. Yo siempre, todas mis oraciones, pongo a los ángeles alrededor. Cito Efesios 6, 12 y 13. Miren cómo es tan clara la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ven con tanto con quienes estamos peleando. No es contra sangre, no es contra carne,
son principados, son potestades, gobernadores, o sea, es un ejército, miríadas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos la ayuda de los hermanos, pero hermanos que hayan recibido la iluminación de Dios en su mente, como el hermano Filemón. Por eso el apóstol Pablo hace hincapié de él. Necesitamos, sí, la ayuda de los hermanos que están caminando con el Señor, pero principalmente la ayuda debe ser directa de Dios. Cada uno de nosotros necesita recibir algo de Dios en su propia mente. Una persona cuya mente no ha sido renovada no podrá conocer nunca la voluntad de Dios. Es posible que razone con lógica, porque Dios nos da la lógica, pero no podrá conocer la voluntad de Dios en su corazón, o sea, en su mente, y se engaña creyendo que está caminando con Dios, pero si no está en obediencia. Hay que analizar cómo es nuestro caminar. Muchas veces decimos, bueno, sí, yo estoy yendo a la iglesia, soy esto, hago esto, hago el otro, apoyo, pero tal vez en la vida atrás, escondidas, estás haciendo cosas que no son para el que el Señor no le gustan. Entonces tus oraciones nunca van a llegar al Señor, aunque a través, así en la parte horizontal, estés cumpliendo ante el hombre, pero no estás cumpliendo ante Dios. Es necesario conocer la voluntad de Dios de la misma manera que se conoce a Cristo como Hijo de Dios y que se reconoce la salvación el mismo día de la conversión de uno. Conocer la voluntad de Dios debe ser una experiencia directa. Con respecto al conocimiento de la voluntad de Dios, es posible que en muchas ocasiones solamente sepamos que cierto asunto es la voluntad de Dios y que no podemos explicarlo. Esto es como poner a un campesino recién convertido para que debata con un converso intelectual. Van a poder pasar 2, 3, 4, 5 horas y el campesino no va a poder dar ningún argumento razonable, limitándose solo a decir que él sabe que es salvo. Esto es similar al conocimiento de la voluntad de Dios. Tú no sabes cómo lo sientes, pero te llega. Y tú dices, el Señor me hizo sentir, el Señor me dijo, no sabes explicarlo, pero está dentro de ti. Así es. Muchas personas hoy no conocen la voluntad de Dios, debido a que no tienen el órgano con el que se conoce la voluntad de Dios. En cambio, cuando hay una mente renovada, hay comunicación con Dios a través de su espíritu al espíritu del creyente. Uno no puede explicar exactamente cómo es, pero se siente, se vive, te hace sentir sus propósitos y su voluntad en tu vida. Vamos a poner un ejemplo. Cuando uno escucha los programas radiales, estos llegan por ondas radiales, ¿verdad? En el radio, que no se pueden detectar si no hay un radio. Si no tengo un radio, no me llegan las ondas radiales y no puedo escuchar. De la misma manera, la voluntad de Dios se supone que debería de ser obvia, pero si uno carece de ese órgano indicado, no la puede reconocer. Debería ser tan fácil para nosotros reconocer su voluntad como distinguir entre el trigo y la cizaña. ¿Por qué no se conoce una persona la voluntad de Dios? Porque no tiene este órgano receptor, es decir, no tiene una mente renovada. En el momento en que fuimos salvos, nuestra mente llegó a ser una mente nueva, que nos quede claro. Se recibe al Espíritu Santo, te da un corazón nuevo, un espíritu nuevo y recibes la revelación, pero al poco tiempo se puede perder.
Ahora, estamos hablando en nuestro tema de hoy de los pensamientos. ¿Qué podemos decir de nuestros pensamientos? Estos se han corrompido. Después de ser salvos, pensamos que como creyentes debemos tener un corazón nuevo. Porque mucha gente eso piensa, que en el momento vas a tener un corazón nuevo, una mente nueva. Y pensamos que si albergamos odio en nuestro corazón, si pecamos o si cometemos fornicación, ofendemos a Dios. Sabemos que debemos evitar que nuestros motivos sean inapropiados. Sin embargo, olvidamos que nuestros pensamientos también deben ser rectos. O sea, como no se llega a realizar literalmente muchos de los pensamientos inmundos que llegan a la mente, se puede pensar que no hay problema. Miren, vamos a poner un ejemplo. Jesús lo enseñó. Todo esto de esa partecita que les acabo de decir, Jesús lo enseñó. Miren cómo dice él en Mateo. Dice, Mateo 5, hermano. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, no necesariamente tienes ya que pecar con tu cuerpo, porque primero te llega el pensamiento. Puedes pensar lo que quieras de acuerdo con una persona. Ahí ya estás pecando. Aunque no lo llegues a hacer literal con tu cuerpo, pero es el alma la que peca. ¿Sí me explico? No son tus dedos, no son tu boca, no son tus órganos, no. Lo que peca es tu alma. Por eso Jesús lo dice bien claramente. Ya con que mires a la mujer codiciándola, ya estás pecando. ¿Son nuestras intenciones, pregunto, nuestras palabras y nuestros pensamientos iguales a los que teníamos antes de ser salvos? No hablaré de los motivos ni de las intenciones del corazón. Solo quisiera examinar la condición de nuestra mente después de ser salvos. Analícese usted. Es sorprendentemente ver que un hombre antes de ser salvo tiene una mente desorganizada y que después de ser salvo su mente permanece igual. Es terrible, ¿no? Tiene que haber un cambio. Su manera de hablar y sus pensamientos no han cambiado desde que fue salvo. Si no podemos vencer nuestros pensamientos, fracasaremos en todo lo demás. Si tus pensamientos siguen siendo igual, no hay ningún avance. Hay algo bien claro que debemos que tener. Si Satanás puede controlar nuestros pensamientos, el Señor reprende en el nombre de Jesús, puede controlar tu vida. Si tú no puedes dominar esos pensamientos que no son nada edificantes en tu vida, Él está gobernando tu vida. Eso es un hecho. Hermanos, no piensen que si nuestros motivos son buenos, todo estará bien. A pesar de haber cambiado nuestra percepción con respecto a las personas y las cosas, si nuestros pensamientos y nuestra percepción con respecto a los demás son los mismos que antes de ser salvos, estaremos todavía tomando decisiones de la misma manera que antes. Si no podemos vencer nuestros pensamientos, estaremos en las manos de Satanás y no podremos vencerlos. Así de terrible está todo. Y el Señor está hablando a su iglesia porque hay mucho cristiano dormido. Despierta, iglesia, despierta, porque el Señor ya está a la puerta. El Señor quiere que despiertes. A ti te estoy hablando. Vamos a hablar ahora cómo es la mente no renovada en relación con nosotros mismos. Una persona cuya mente no ha sido renovada es absolutamente incapaz de controlar sus pensamientos. La energía mental de muchos creyentes es desperdiciada. ¿Por qué es desperdiciada? Porque sus pensamientos nunca están controlados. Un ejemplo: un cristiano con mente no renovada empieza a orar,
Padre nuestro que estás en los cielos, y en menos de 2-3 minutos su mente está vagando. Y no solo en ese momento de la oración, sino en todo momento. Si está en el trabajo, está pensando en la casa. Si está en la casa, está pensando allá. Si está acá, está pensando allá. Toda su mente está hecha un revoltijo. En conclusión, sus pensamientos están en desorden. Y si nuestra mente está en desorden 12 horas al día, ¿cómo se va a poder concentrar mientras se ora? Imposible. Si no podemos concentrarnos durante todo el día, ¿por qué nos extrañamos de no poder hacer mientras leemos la Biblia o mientras oramos? Así que si nuestra mente no es renovada, no podremos controlar nuestros pensamientos. Debo subrayar nuevamente que si no podemos controlar nuestros pensamientos, no podremos ser útiles en las manos de Dios. Y nuestra vida siempre va a ser un desbarajuste, porque tus pensamientos no están siendo controlados. Es una lástima que muchos creyentes desperdicien su tiempo en cosas vanas. Ellos piensan día y noche sin generar nada productivo, desperdician sus días enteros en sus pensamientos caóticos. No es de extrañar entonces que Dios no pueda usarlos. Imposible. Ellos podrán ser creyentes útiles solo cuando su mente sea renovada. Por eso nuestro versículo base dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El Señor solamente quiere que le pongas a prueba, que tengas un corazón, o sea, una mente dispuesta. Señor, ayúdame a renovar mi mente. Cuando estés con pensamientos que no te edifican, Señor, ayúdame. En ese momento reacciona y pide auxilio. Pero si no hablas, si no clamas, ¿cómo el Señor te va a ayudar? Imposible. Tienes que pedirle. Y uno se da cuenta. El Espíritu te va a hablar en la conciencia, porque ya tu corazón, de lo más profundo, estás sintiendo que quieres cambiar. Entonces, cuando te lleguen esos pensamientos, Señor, ayúdame. Concéntrame, Señor, ayúdame a concentrarme. A ver, Señor, estoy aquí en mi trabajo, ayúdame a concentrarme en esto. Y así vas peleando al principio ya no es cada hora, ni cada día, es cada segundo, porque tienes que controlar a través de autodominio propio. Por eso el Señor nos da dominio propio. Dice que no nos da espíritu de temor, sino espíritu de poder y dominio propio. Gloria a Dios. Es bello estudiar todo lo que es la renovación de nuestra mente, cómo podemos transformarla, conocer cómo es una mente renovada. Todo esto vamos a seguir viendo y vamos a seguir profundizando. En nuestro siguiente estudio estaremos hablando del creyente que cae en el error. ¿Saben cuál es el error también más tremendo? Estar examinando su pasado. Todo el tiempo es que me pasó, es que por qué esto, es que me pasó aquello, es que no. Terrible. Eso vamos a ver en el siguiente estudio. El error de estar examinando su pasado y la relación entre el espíritu y la mente. Gloria a Dios. Inclinen su rostro ahí donde están. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, por este estudio que estamos haciendo, Padre. Ayúdanos, Señor, a pelear la batalla de la fe, a renovar nuestra mente, Señor. Ayúdanos a estar alertas, Padre, como la gacela, Padre, que no duerme, Señor, sino que está atenta en qué momento, Padre, viene el enemigo para correr, Señor. Oh poderoso Dios, ayúdanos a huir, Señor, de la ira venidera, Padre. Ayúdanos a pelear, a tener dominio propio, Señor. Te presento nuevamente la vida de José, Señor, de Luis Mario, de Victoria, Señor. Obra en estos jovencitos, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y en todos aquellos que nos siguen, Señor, a través de la red. Si usted es primera vez que está escuchando
Eso no es casualidad, es el Señor que está queriendo obrar en su vida. Solo le pido que usted abra su corazón y dé un paso de fe y busque de Él. Porque el Señor no nos ha hecho como robots, sino que el Señor nos da ese dominio propio, nos da el poder de elegir qué es lo que queremos, si seguir por el camino angosto o irnos por el camino ancho. El Señor solamente quiere que quieras, es lo único que Él quiere para Él ayudar y actuar. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.